Bueno, este experimento se realizó utilizando las curvas de dureza con 10 diferentes tipos de tamaño de grano. Como podemos ver en la figura número 2, las variaciones de dureza se desvían aproximadamente 0.5 nanómetros respecto a la elasticidad con la profundidad de la indentación y la etapa plástica. También podemos ver que la muestra que tiene la dureza más alta es aquella que tiene el tamaño de grano más grande. La dureza entre profundidades de indentación de 4.5 a 5.5 nanómetros se promedia para ver el efecto del tamaño de grano, y las barras de error representan la desviación estándar obtenida de las pruebas usando diferentes tamaños de indentador. Esto lo podemos ver en la figura número 3. O sea, en este experimento podemos concluir que la dureza aumenta de aproximadamente 13.8 a 20 gigapascales a medida que aumenta el tamaño de grano de 5 nanómetros a 40 nanómetros. La dureza del monocristal también se obtiene promediando la dureza de los monocristales con 4 orientaciones diferentes. Esto lo podemos observar en la figura 3. Esto muestra que el monocristal tiene la dureza más alta. A partir de diferentes experimentos se muestra que la dureza de los metales generalmente aumenta con la disminución de la profundidad de indentación, y la dureza muy alta a poca profundidad tiende a un gran aumento de la dislocación geométricamente necesaria. Por lo tanto, el efecto del endurecimiento es más pronunciado. Sin embargo, a una profundidad atómica inferior a 100 nanómetros, la solución es incapaz de explicar el efecto de las profundidades de indentación. Y bueno, las distribuciones detalladas de la deformación se representan en las siguientes figuras. Se puede ver que la distribución de la deformación es más uniforme en el caso del tamaño de grano pequeño, y está más localizada en el caso del tamaño de grano grande. Aquí podemos observar que en el caso del grano más pequeño, que es la figura número 4, más límites de grano están involucrados en la absorción de la deformación de la indentación y se activan con una gran cantidad de planos de deslizamiento, lo que permite la emisión de dislocaciones parciales de un lado del límite de grano al otro lado. También podemos observar que en la figura número 5, que es el caso de grano más grande, la mayoría de los sistemas de deslizamiento están localizados en el cristal y se activan pocos sistemas de deslizamiento que coinciden con granos adyacentes. Bueno, en la figura 5, el inciso A, B, D y E corresponden a hendiduras de límites de grano, y el resto corresponden a hendiduras de grano interior. En todos los casos, la mayoría de las deformaciones se localizan en unos pocos planos de deslizamiento. Solo uno o dos límites de grano están asociados con la absorción de la deformación por indentación y sirven como sumideros de dislocaciones o fuentes de nucleación. Y también podemos ver que se encontró una tensión significativa superior al 50%. Esta se indica en color rojo. Esta tensión indica el deslizamiento localizado de las interfaces cristalinas, y el número de interfaces deslizantes es mayor en caso del grano pequeño. La mayoría de los límites de grano tienen una capacidad de absorción de dislocaciones finitas que podrían acomodar unos pocos pares de dislocaciones. Después de saturarse con suficientes dislocaciones, los límites de grano se colocan como planos de corte para la traslación rígida o se consideran una barrera para la formación de un apilamiento de dislocaciones. En la indentación atómica poco profunda, la profundidad de penetración finita asegura que el número de dislocaciones, ya sean parciales o totales, generadas sean mucho menor en comparación con la indentación profunda o la deformación masiva severa, por lo que difícilmente se puede formar el apilamiento de estas dislocaciones, que podrían ser una de las razones por la que en la figura número 3 no se puede ver el efecto Hall-Page por encima del tamaño de transición. Para comprender la dureza de un monocristal y de un policristal, la distribución de deformación para ambos casos se grafican en las siguientes figuras. En esta figura podemos observar diferentes comportamientos de deformación para monocristal y un policristal. El efecto de absorción de los límites de grano se pueden ver claramente. Las dislocaciones se propagan lejos del penetrador en los casos del monocristal, como lo podemos ver en la figura número 6, en el inciso A y C, mientras que las extensiones de dislocación están protegidas por el límite de grano, como se muestra en el inciso B y D. Y pues bueno, es interesante encontrar que la propagación de la pequeña deformación puede ser completamente bloqueada por la estructura del límite de grano. Aquí, bueno, como dije en el inciso número B. Sin embargo, la mayoría de la propagación de la deformación solo puede absorberse parcialmente, como se ve en la figura número D. Y la transmisión de las dislocaciones o la selladura del límite de grano se puede activar cerca de este. En conclusión de estas, podemos determinar que los límites de grano no solo actúan como sumidero de dislocaciones, sino que también reflejan o emiten dislocaciones. Aquí en la figura número 7 podemos ver el porcentaje de deformación acumulado en los límites de grano durante la indentación en función del tamaño de grano. Se muestra que la contribución del límite de grano con la deformación por indentación disminuye a medida que aumenta el tamaño de grano.
Esto también se puede verificar mediante la comparación de la distribución de deformaciones, como vimos en la figura 4 y 5. En esta, los límites de grano están involucrados en la deformación en caso de los tamaños de grano pequeño. Sin embargo, por otro lado, el deslizamiento interior del grano sigue siendo el patrón de deformación principal. Este soporta más del 68% de deformación en tamaño de grano pequeño y su valor aumenta a más del 90% en tamaño de grano mayor. Y bueno, cuanto más interior del grano esté involucrado, mayor será la dureza. Y también podemos ver que todo esto indica que una mayor densidad del límite de grano debajo del indentador conduce a una reducción de la dureza, o sea, contradice la tendencia de observación, en la que el límite de grano, en la que el límite elástico es linealmente proporcional a la densidad del límite de grano. Bueno, el límite de grano se trata como un límite impenetrable y los mecanismos de endurecimiento detrás de él son una acumulación de dislocaciones en límites de grano. En este modelo del proyecto, el límite de grano sirve principalmente como un sumidero para la absorción de las dislocaciones y el ablandamiento. El efecto se debe al aumento de la capacidad de absorción de deformación del límite de grano con el aumento de la densidad. En rayado o a escala atómica, la parte de la absorción no debe descuidarse, ya que el número total de dislocaciones nucleadas no es tan alto. En la figura número 8 se muestra el área de la zona plástica en función del tamaño de grano. El área se determina acumulando en la región donde la deformación es mayor a 10%. El área de la zona plástica disminuye con el aumento del tamaño de grano. Es razonable ya que la curva más grande causa un área más grande en la zona plástica. En el caso de un tamaño de grano grande, la zona plástica desarrollada disminuye con el aumento del tamaño del grano y la región es más uniforme en un diámetro pequeño. Y aquí podemos concluir que el área de la zona plástica debajo de la curva depende del tamaño. El tamaño de grano más pequeño generará una zona plástica más grande, lo que resulta en respuestas más suaves en términos de dureza o límite elástico. Y bueno, esto lo podemos ver está representado en esta figura, en la figura número 9. Y como conclusión de todo el proyecto, podemos destacar que la indentación de profundidad atómica en el níquel nanocristalino con un tamaño de grano de 5 nanómetros a 40 nanómetros, utilizando indentadores de varios tamaños, ha revelado que aparece el efecto Hall-Page inverso. El tamaño de grano más grande da como resultado una gran parte de la tensión en el interior del grano, lo que produce una mayor dureza bajo una hendidura superficial. La absorción de los límites de grano y el deslizamiento de estos juegan un papel importante en el contacto superficial. Pocas dislocaciones generadas pueden ser absorbidas fácilmente por los límites de grano. Y también podemos concluir que el área de la zona plástica generada debajo de la curva depende del tamaño. Una mayor densidad del límite de grano induce a un área plástica más grande de la mediación del límite de grano y por lo tanto provoca una respuesta más suave.